Si les digo que México tuvo campos de concentración y que en estos campos de concentración hubo italianos, ¿me lo creen? Pues sí, los hubo y hoy voy a contar cómo estuvo la cosa. Mi nombre es Esteban Castorena y les doy la más cordial bienvenida a Verde, Blanco y Rojo, podcast bilingüe y bicultural en el que exploramos las relaciones entre México e Italia. Ya saben que tengo que decir un disclaimer para que el algoritmo no condene este episodio al olvido, así que, señor algoritmo, este es un análisis histórico basado en fuentes académicas. Hablamos de historia con un poquito de ironía. No hacemos mal a nadie, ni hacemos apología de ideas, ni de personas. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡vámonos! Hace ya casi un mes, que cómo vuela el tiempo, les conté de la nave Italia y su visita a América Latina. Les conté que ese barco con bandera italiana fue un botín de guerra que Italia le quitó a Austria. Bueno, pues hoy vamos a iniciar el episodio hablando de otra apropiación marítima, pero esta vez los que se pusieron vivos para hacerse de barcos fuimos los mexicanos. Para entender por qué México terminó quedándose con barcos ajenos en 1941, hay que entender dónde estábamos parados. Después de Lázaro Cárdenas, de quien ya les conté hace un par de episodios, llegó al poder el presidente Manuel Ávila Camacho, considerado por muchos como un presidente bastante moderado que simplemente se dejó guiar por los aliados. Pero la realidad es que él heredó y decidió mantener la línea dura antifascista de Lázaro Cárdenas. La historiadora Daniela Gleiser, en sus estudios sobre las relaciones entre México y el Tercer Reich, señala que México ya era el niño rebelde del escenario internacional, y no era para menos, la verdad. Ahora, sobre los barcos. Después de la expropiación petrolera de 1938, con la que México nacionaliza su crudo, el país entró en una deuda. Les cuento, expropiar significa que algo pasa a ser la propiedad del Estado. Pero eso no significa que el Estado no tenga que pagar indemnizaciones a quienes poseían lo que ahora se pretende expropiar. No, señor, no funciona así. México se compromete a indemnizar a las empresas gringas y británicas por quitarles el permiso de extraer el petróleo. Imagínense pues, el país pierde a sus principales consumidores de petróleo y para colmo les debe dinero. ¿Y cómo le vamos a hacer?, se preguntan en el gobierno. Y pues yo creo que por ahí el becario en la esquina de la oficina dice, oigan, pues no que los italianos y los alemanes querían petróleo, y de pronto llega la iluminación. Para sacar el dinero y pagar las indemnizaciones, México terminó vendiendo petróleo al eje. Y sí, estábamos en una cuerda floja, un gobierno ideológicamente antifascista que, por necesidad económica, alimentaba la maquinaria de guerra de los dictadores europeos. Pero, cuando los gringos se dieron cuenta de lo que pasaba, llegaron a meter su cuchara. Sorpresa para nadie, claro está. Obviamente, a Estados Unidos no le convenía que México vendiera crudo a potencias beligerantes. Así que el país del norte termina por reconocer la expropiación petrolera con la condición de que México solo pudiera venderles petróleo a ellos. Negocio redondito para todos. México se jugó la carta de vender crudo a los enemigos y al final presionó a los gringos para que aceptaran la expropiación. Los estadounidenses, por su lado, se aseguraron fuentes de petróleo, pagaban por él, pero el dinero les regresaba con las indemnizaciones. Nada mal, la verdad. Además de los problemas financieros, México se encuentra con otro problema. No tiene barcos petroleros. Los barcos que movían el crudo hasta Europa eran de los propios europeos. Y así llegamos a abril de 1941. En los puertos de Tampico y Veracruz había una docena de barcos italianos y alemanes. Estaban ahí refugiados esperando a que pasara la tormenta, porque en el Golfo los barcos de guerra británicos los estaban cazando. Les adelanto ya que México se quedó con estos barcos, pero cómo llegamos hasta esa decisión es una cosa loquísima. Para finales de marzo de 1941, los gobiernos de Italia y Alemania ya se veían venir que Estados Unidos y sus aliados se les iban a echar encima y sabían que tarde o temprano les iban a quitar sus naves. Se sabe, gracias a los testimonios del jefe de máquinas del buque Atlas, Dino Orsolino, que la orden llegó de Roma. Prácticamente desde Roma dijeron, si los barcos no son nuestros, no son de nadie. Me los hunden pero a la de ya.
¿Y entonces qué hicieron los marinos? Pues obedecer a las órdenes. Días antes de que México hiciera oficial cualquier tipo de expropiación de los barcos ahí en Tampico, los marineros del buque tanque italiano Atlas intentaron hundir su propio barco, ahí, en plenas aguas mexicanas, mientras estaba estacionado en Tampico. Era un acto de sabotaje total que amenazaba con bloquear y hacer un desastre en uno de nuestros puertos más importantes. Y ahora sí, México mueve su ficha. Con la urgencia de evitar que esos marineros nos dejaron los puertos inservibles, el presidente Ávila Camacho dice: "Ah, ¿con qué esas te traes, Benito?" Y decide incautar las embarcaciones italianas y alemanas. Para hacerlo de forma legal, el gobierno manipula a su conveniencia algo que en el derecho internacional se conoce como el derecho de Angaria o ius Angariae, que, en pocas palabras, es un derecho que permite a un Estado usar bienes extranjeros que están en su territorio en caso de extrema necesidad. El presidente truena los dedos y tómala. El 8 de abril de 1941 ya teníamos barcos petroleros para surtir a los Estados Unidos. En Europa la noticia, claro, no gustó mucho. Entre esos barcos estaba el Lucífero, un buque tanque de la flota italiana que, hay que ver cómo son las cosas, tenía el nombre del chamuco, Lucífero, Lucifer. El 8 de abril de 1941, México toma posesión del Lucifer y de otros 8 barcos italianos como el Atlas, el Estelvio, el Genoano. Les cambia el nombre y los abandera como propios. El Lucífero dejó de ser el demonio para convertirse en el potrero del llano. Pero, como ya les decía, al régimen de Roma y a sus aliados en Berlín no les hizo ninguna gracia. Para ellos, la incautación de los barcos no fue un acto jurídico de necesidad, fue una declaración de guerra encubierta. Ya saben, bien hipócrita el asunto, ¿cómo no? Porque ordenar el sabotaje en un puerto no es una declaración de guerra, claro. De abril de 1941 saltamos a diciembre de ese mismo año, precisamente el 7 de diciembre, una fecha que, como dijo Roosevelt, viviría en la infamia por el ataque japonés a Pearl Harbor. Pero para México, el ataque japonés a Pearl Harbor no fue solo un titular de periódico internacional, fue un momento en que la neutralidad del presidente Ávila Camacho se estiró hasta romperse. Apenas unas horas después del ataque, México rompió relaciones diplomáticas con Japón y poco después hizo lo mismo con Alemania. En Roma, Manuel Maples Arce entregó el cierre de relaciones con Italia y ya no había vuelta atrás. Éramos el socio estratégico de Washington, pero no estábamos en guerra, todavía. Claro que si tú te quedas con los barcos de alguien y luego te alías con su peor enemigo, lo más probable es que ese alguien no te mande una tarjeta de felicitaciones por tu nueva flotilla de barcos petroleros, ¿verdad? Los submarinos del Eje empezaron a patrullar el Golfo de México. Y hacemos otro salto en el tiempo. Ahora llegamos hasta el 13 de mayo de 1942. El potrero del llano, ex Lucífero, navegaba frente a las costas de Florida. Iba con todas sus luces encendidas, mostrando claramente la bandera mexicana pintada en sus costados. En todo el conflicto bélico internacional, este barco era neutral, técnicamente. México había roto relaciones, pero no había entrado todavía a la guerra. En las profundidades del mar acechaba como el tiburón de Spielberg el submarino alemán U-564, comandado por el teniente Reinhard Suren. A las 11:55 de la noche, un torpedo impactó el costado del buque. El antiguo Lucífero se convirtió en un infierno de fuego en cuestión de segundos. Murieron 14 marinos mexicanos y el barco mexicano, ex italiano, terminó hundido. El historiador José Manuel Villalpando recalca que el capitán Suren argumentó después que no pudo identificar la bandera. Pero, como bien señala el mismo historiador, eso es muy difícil de creer. Los alemanes tenían listas detalladas de los barcos que México les había expropiado a la mala. Sabían perfectamente que ese barco era suyo o de sus aliados italianos. Pocos días después, el 20 de mayo, los alemanes hundieron otro barco, el Faja de Oro, y ya no había duda. El presidente Ávila Camacho dirigió un mensaje a la nación. O nos daban una satisfacción completa y pagaban los daños, o el 22 de mayo México entraría formalmente en estado de guerra. Spoiler alert, nadie nos pagó ninguna indemnización y entramos a la guerra. Ahora,
José Manuel Villalpando hace una distinción que me parece muy importante replicar aquí. No es lo mismo declarar la guerra que declararse en estado de guerra. Se declara la guerra cuando un estado ataca a otro, como en el juego de los niños. Declaro la guerra a mi peor enemigo, que es... Una nación se declara en estado de guerra cuando es esa nación la que recibe el ataque de alguien más. Es un agente pasivo. Y bueno, entonces, para resumir, México le quita los barcos a Italia y a Alemania, se alía económicamente con los gringos, los alemanes se la cobran con México en representación del régimen de Benito, y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Pero bueno, muy bonita la intriga internacional y México robándose barcos y todo. Pero ¿qué pasó con los marineros de los barcos incautados? Todavía estaban en México cuando la guerra se volvió oficial, los mandamos a su casa con una botella de tequila por las molestias, les pedimos que nos hicieran una pasta luego de que intentaron sabotearnos. Pues bueno, prepárense porque ahora sí vamos a entrar en los campos de concentración mexicanos. Porque sí, damas y caballeros, México tuvo campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y no es una exageración, es un hecho histórico documentado en investigaciones académicas. Me encontré, por ahí, una tesis de la UNAM que analiza la vigilancia y el control de los extranjeros del eje en nuestro país. Pero bueno, vamos poco a poco a ver cómo estuvo la cosa. Tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos entró en una paranoia total. Tenían pánico de que hubiera una quinta columna de espías nazis o fascistas operando desde México. Así que presionaron a Ávila Camacho con algo llamado la lista negra. Si eras un negocio alemán o italiano y estabas en esa lista, ¡uf! Tus cuentas se congelaban y tu vida se volvía un infierno burocrático. Así como Estados Unidos hizo campos de concentración con la comunidad japonesa en su territorio, México decidió hacer lo propio. No olvidemos que ya tenía como precedente el intento de sabotaje de los italianos, así que prefirió no jugársela. Y esa fue la suerte de los marinos de esos barcos incautados. Hubo varios campos, pero hoy nos vamos a concentrar en el que fue el hogar de los italianos, es decir, la fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz, un castillo colonial del siglo XVIII que originalmente se construyó como una defensa contra los ingleses. La doctora Daniela Gleiser señala que hubo una diferencia abismal en cómo México trató a sus prisioneros. Mientras que a la comunidad japonesa la concentraron en la hacienda de Temixco bajo una vigilancia mucho más estricta, a los italianos y a los alemanes en Perote les dieron una libertad vigilada. En lo que respecta a su versión mexicana, tenemos que quitarnos de la cabeza la imagen de un campo de concentración como los que desgraciadamente afloraron por Europa. Perote no era una fila de celdas oscuras, era en realidad una pequeña ciudad organizada con una precisión casi quirúrgica. La vida ahí dentro estaba estructuradísima. A las 6 de la mañana todo el mundo arriba, a las 7 el desayuno. Luego tenían tiempo libre para ejercitarse o reunirse en la cafetería. A las 12 se comía y después el patio inmenso de la fortaleza se convertía en una plaza pública donde los italianos se ponían a jugar fútbol para matar el tiempo. A las 4:30, pase de lista obligatorio, cena a las 6 y a las 9 de la noche, toque de queda y silencio total. Se tiene registro de que ahí adentro hubo muchas comodidades: barberías, zapaterías, biblioteca, teatro, lavandería, servicio de correos y telégrafos. Tenían cafés, baños con agua caliente, una enfermería, pastelería, carpintería. El gobierno incluso les ofreció talleres de español, mecánica, electricidad y matemáticas. Parece mentira, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es que se convirtió esa fortaleza en una ciudad con tantas comodidades? Pues en buena parte por la resiliencia de los internos. Me explico. Las comodidades de Perote fueron organizadas, construidas y atendidas por los propios marineros italianos y alemanes, aprovechando que entre sus tripulaciones había una inmensa diversidad de oficios: carpinteros, peluqueros, reposteros, ingenieros, electricistas, músicos y cocineros. Ellos mismos compraron tabiques de madera y cartón para hacerse alojamientos y montaron los negocios dentro del castillo. Las condiciones de ese lugar eran tan laxas que, de acuerdo con las investigaciones, los internos tenían un día en el que se les permitía salir al puerto, ocasión que aprovechaban para contrabandear alcohol hacia la fortaleza. Todas estas irregularidades llegaron a tal grado que un comité antifascista de la región presentó una denuncia formal ante el presidente de la República. En esa denuncia
se reportaba que los alemanes e italianos jugaban a las cartas, se emborrachaban y salían a deshoras de la noche con el permiso del encargado de la fortaleza, regresando pedísimos a la fortaleza antes de que saliera el sol. Ya saben, para eso de evitar el vampirazo. Todo este caos era posible porque los propios soldados y guardianes encubrían y facilitaban el contrabando, porque, obvio, se llevaban su buena lana en toda la operación. Aunque originalmente un grupo de 277 italianos fue internado en Perote, en febrero de 1942, para marzo del 43, todas las tripulaciones de nacionalidad italiana fueron trasladadas a la ex hacienda de San Antonio, ubicada en Irapuato, Guanajuato. La tesis de Carlos Inclán Fuentes, disponible en el repositorio de la UNAM, señala que las condiciones ahí también fueron bastante laxas. Después del traslado de los italianos, Perote se convirtió en una estación exclusiva para el encierro de las tripulaciones alemanas y prisioneros políticos. Los marinos en México, la verdad es que lo pasaron muy bien. Irregularidades o no irregularidades en el campo de Perote, lo cierto es que estos hombres, italianos o alemanes, estaban varados en México por pura mala suerte. No podían volver a sus casas por la guerra y estaban detenidos por su nacionalidad. Además, la inmensa mayoría de los reclusos no tenía ningún rol importante en la guerra. Atención, digo la mayoría porque algunos sí tenían sus trapitos que no querían que salieran al sol. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzó el proceso de liberación para los reclusos de la estación migratoria de Perote y las demás estaciones migratorias. El 22 de mayo de 1945, el presidente de México visitó por primera vez el campo. Durante este encuentro, habló personalmente con cada uno de los detenidos, prometiéndoles que el gobierno les concedería la oportunidad de fincar una vida honesta y libre. La liberación oficial de Perote se efectuó unos días después, el 31 de mayo de 1945. Por las mismas fechas se liberaron los otros campos. Como parte del proceso de liberación, el gobierno mexicano entregó a Cadex Interno una indemnización económica. La liberación oficial de Perote se efectuó unos días después de la visita presidencial, el 31 de mayo de 1945. El resto de los campos se liberó más o menos por las mismas fechas. Como parte del proceso de liberación, el gobierno mexicano entregó a Cadex Interno una indemnización económica. ¿Y después? ¿Qué pasó? Pues bueno, hubo básicamente tres opciones. La opción 1, establecerse en México y regularizar la situación migratoria. 2, ser deportados y regresar a su patria. Y número 3, si las investigaciones revelaron algún tipo de delito contra México, entonces fueron inculpados y se les estableció un debido proceso. Y así, damas y caballeros, cerramos este ciclo de las relaciones diplomáticas de México e Italia durante la época del régimen italiano. No les voy a mentir, disfruté muchísimo leyendo para hacer estos guiones, pero como un completo novato en el mundo del podcasting y el uso de plataformas digitales, la verdad es que sí me metí en camisa de 11 varas. Qué difícil es hablar de ciertos temas sin que las plataformas te quieran bloquear, la verdad. Por eso, el mes que entra, le voy a bajar a la intriga política y vamos a hablar de comida. A lo largo del mes de mayo, les voy a platicar la odisea de varios ingredientes mexicanos que hoy forman parte de la identidad cultural italiana. No se lo pierdan. Mi nombre es Esteban Castorena, me encuentran en Instagram como FicoDindia MXIT, recuerden que ahí subo material extra que aquí no les puedo compartir, y bueno, nos escuchamos el próximo lunes.